Pues bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar en este tiempo de matrimonios, que es una necesidad y una bendición, ¿verdad? Entonces, pues hoy queremos compartirles un tema que quizá ya lo han escuchado, ya lo han recibido, pero qué importante es todos los días hacer esto, a pedir perdón o perdonar, ¿verdad? Creo que muchas de las mujeres, muchas de las esposas siempre necesitan un esposo perdonador. ¿Cuántas dicen amén? Amén, y también una esposa perdonadora. Exacto. Tanto un esposo perdonador como una esposa perdonadora, ¿verdad? Esto es importante porque, mire, en la palabra de Dios siempre nos va a impulsar a buscar la perfección, a crecer y a madurar en gracia y llegar a ser más como Cristo. Siempre en la Biblia vemos cómo nos está impulsando, nos está motivando, nos está llevando para poder ser como Cristo. Acuérdate que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, pero hay siempre cosas que nos van estorbando, nos estorban, y parte de nuestra vida de matrimonio pues son los errores, son las dificultades, son las equivocaciones que cada uno de los dos comete, pero lo más importante para que nuestro matrimonio persevere y siga es el perdón. Esto es tan importante. Entonces, vemos que la palabra nos va a impulsar siempre a buscar una perfección, pero también la Biblia nos enseña que perdonemos los unos a los otros, y siempre, siempre, siempre en el camino de la vida muchas veces vamos a estar pisando por encima de los dedos de otro. Entonces necesitamos perdonar y recibir perdón, ¿verdad que sí? Porque a veces buscamos culpables y buscamos aquí, buscamos allá, pero no nos damos cuenta de que nosotros somos los que cometemos el error. Siempre mi esposa me decía en el pasado, ya estamos en el presente, que es una bendición, pero yo le decía, perdóname, mi amor, y otra vez, y ella no entendía que eran 70 veces 7. Entonces yo seguía pecando, seguía equivocándome hasta que lo entendimos. Y esto ha traído una bendición. Entonces ya no llegamos a la discusión y al pleito, solamente llegamos a un reconocimiento, un arrepentimiento y un perdón. Y esto nos ha motivado a seguir siendo un matrimonio enamorado, aventurero, de todo. Nosotros somos muy dinámicos, somos muy a la aventura y nos gusta siempre andar juntos, y hemos aprendido a estar en las buenas y en las malas, ¿sí? Más en las malas que en las buenas, ¿verdad? Porque en las buenas todos queremos estar, pero en las más malas, ahí es donde fallamos algunos, ¿verdad? Entonces, qué importante es cuando nosotros buscamos el perdón, cuando buscamos la perfección a través de la palabra, y todo el tiempo estar avanzando, porque el matrimonio es para toda la vida. ¿Sí o no, mi amor? 70 veces 7. Han multiplicado esta operación 70 veces 7. Yo ni la quisiera hacer o no la he hecho, pero lo que sí entendí es que es perdonar. Yo creo que cada minuto y cada segundo, no lo sé, pero sí perdonar y pedir perdón, porque esto es una instrucción que Jesús le dijo, ¿verdad? ¿Cuántas veces si mi hermano me ofende de lo mismo? Porque muchas veces tu pareja hace cosas que ya ha hecho otros días y que tú ya le dijiste que no te gustan, pero el Señor le dijo la misma ofensa 70 veces 7. Yo creo que la mejor es perdonar, orar por él o por ella, y el Señor lo va a hacer, la transformación en nuestras vidas, ¿verdad? Así es. Y es una variante todo el tiempo, porque mire, nos podemos hacer preguntas, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta de que ya he sido perdonado? Muchas de las personas nos preguntamos esto, ¿cómo me doy cuenta de que ya he sido perdonado? Hay otras preguntas que la gente se hace, ¿cómo debo sentirme después de haber sido perdonado? ¿Sí? ¿He perdonado de verdad? Si todavía recuerdo la ofensa y siento dolor, ¿qué necesito para ser perdonado? Entonces, hay un montonal de preguntas que yo creo que todas estas preguntas, hasta el más sabio, hasta el más preparado, los puede confundir, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Fíjese muy bien, el perdón y los sentimientos es algo que
pues siempre va a llevar a duda y nos va a llevar a hacer ciertas preguntas en nuestra cabecita, ¿sí? ¿Puede usted perdonar antes que verdaderamente querer hacerlo? Pero no antes de decidir hacerlo. Recuerda que el perdón es una decisión. El perdón no son sentimientos, porque muchas veces nos confundimos en los sentimientos. Muchas veces decimos, no, pues sí te perdono, pero ya, pues ya. Eso no es perdonar, ¿verdad que no? ¿Y a cuántos de nosotros nos pasa eso? De que ya, pues ya, está bien, pues ya. Eso no es perdonar, porque queda la herida abierta, queda el problema a medias ahí, sin cerrar, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos pasó a nosotros, nada más por terminar la discusión, por terminar el asunto, querer dormir calientito, cenar calientito, ya, pues ya, te perdono. Y creo que eso no está bien, porque no son sentimientos, el perdón no se lleva. Entonces, de verdad tengo esta decisión, he decidido perdonar por lo que ella me hizo, por lo que yo le hice, le causé, o cualquier persona, porque esto nos lleva a todo ser humano, ¿verdad? No solamente el matrimonio, porque también involucramos a los hijos y a nuestros familiares, a nuestros vecinos, amigos, a toda la gente, porque no solamente en tu casa eres ofendido, sino también fuera de ella, ¿verdad? Entonces, qué importante es reconocer que el perdón es una decisión, no son sentimientos, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que muchos de nosotros esperamos este momento mágico para perdonar cuando nuestras emociones están bien. A veces ese momento nunca llega. Cuando un amigo íntimo te hiere, el dolor puede perdurar por mucho tiempo, pero el momento que decidimos perdonar, cuando tomamos la decisión, el dolor comenzará a menguar. Esto es tan importante, porque a veces dice, ya que se le baje, ya que esto no. Bueno, es bueno cuando ya la pareja esté relajada, porque dentro de la discusión hasta los cazuelazos vuelan. No sé si le pasó a usted, varón, pero yo estuve a punto de recibir un cazuelazo. Bueno, agarraba la bola esa del molcajete, imagínese, nada más para decirme, ¿dónde la dejo? O sea, era así como, ahí ponla, ahí. Era como una advertencia, ¿verdad? O sea, dentro del pleito, de la discusión, mejor relájate. No vaya a ser que te vaya a ir peor, ¿verdad? Pero decide perdonar con tu pareja, con la palabra de Dios, que es tan importante, ¿sí? Mire, este tema es extenso, es demasiado largo, así de que vamos a procurar avanzar un poquito. Usted ya ha escuchado, ¿verdad?, del perdón, pero no sé si lo ha puesto en práctica, no sé si ya lo ha tomado como una decisión. Cada vez que alguien me hiera, cada vez que yo me equivoque, tengo que pedir perdón y tengo que aprender a perdonar. Son decisiones. Entonces, vemos que el perdón y los sentimientos pues no se llevan. O sea, yo decido perdonar y el perdón es definitivo, porque ya puedes recordar la ofensa, la herida, puedes recordar, pero el dolor va menguando, acuérdate, el dolor mengua, o sea, se termina, ¿sí? Y puedes tú hablar del asunto, puedes seguir dando tu testimonio, pero ya no hay un dolor, ¿sale? Es una decisión. Si tú estás viviendo o estás creyendo que has perdonado a las personas con tus sentimientos, sé que perfectamente que el dolor sigue ahí. Porque es normal, ¿no? Cuando ves una persona, ahí viene fulanito, dice, ay, qué gordo me cae, yo ya me voy, ahí nos vemos, ¿para qué lo invitaban? ¿Por qué? Porque está el dolor ahí. Y eso es un problema. Entonces, tomemos la decisión de perdonar. ¿Por qué? Porque si mi esposa se equivocó 2 veces, yo me puedo equivocar 10 veces. Si yo me equivoco 5 veces, ella se puede equivocar 20 veces. O sea, estamos en el mismo juego, estamos en el mismo mundo y somos humanos, tenemos debilidades. Entonces, necesitamos reconocer y aprender a pedir perdón y a perdonar. ¿Ok? Bueno, perdonando y olvidando. Fíjese muy bien, esto es muy importante. ¿Qué significa perdonar y olvidar? Significa que ya no deja la ofensa afectar a tu vida y la relación, ¿sí?, negativamente. Como, puedo ponerte un ejemplo. Piensa en las palabras de Pablo en Filipenses, en el capítulo 3, en los primeros versos del capítulo. Él trae a la memoria un detalle de su vida antes de que Cristo lo encontrara y lo salvara. Entonces, en los versos 13 y 14,
nos da su estrategia para tratar con las ofensas de su pasado. Vamos a ver el capítulo 3 en los primeros versos. ¿Qué dice por ahí? En los primeros versos. ¿Del 1? Ajá. 1 al 3. Ok. Dice, es traducción Dios habla hoy. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito, y para ustedes es útil. Cuídense de esa gente despreciable, de los malos trabajadores, de esos que mutilan el cuerpo, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movidos por su espíritu, y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. Así es. Son palabras del apóstol Pablo. Gloriense, somos de Cristo, cuídense de esas personas, ¿sí? Pero vemos en el verso 13 y 14 que ahí más adelante nos está dando también un buen consejo. A lo mejor ya lo has leído, ya te lo sabes de memoria, y la palabra dice de esta manera. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Entonces, fíjese muy bien que sí es complicado llegar a este punto de perdonar o pedir perdón, pero Pablo nos anima, nos motiva, sí, cuídense, trabajen en eso, porque esto es importante, trabajen, por eso él llega al punto de decir, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No digo que ya lo alcancé, pero una cosa, olvido las cosas que quedan atrás. ¿Y cuántos matrimonios no han dejado esas cosas? ¿Cuántos de los varones o de las mujeres que tuvieron sus problemas, sus heridas, sus caídas, sus tropiezos, todo lo que pasó al principio de tu matrimonio, lo traes todavía al recuerdo? Entonces, tantito que te haga algo tu pareja, tu esposa, tu esposo, tú dices, ¿qué hubo? Y empieza la bronca, empieza el pleito. No sé si me estás escuchando. ¿Me estás oyendo? Te estoy hablando, varón, te estoy hablando, mujer. ¿Cuántas veces vivimos en el pasado? El apóstol Pablo nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndote, ¿sí? Extiéndete a lo que está delante. Prosigue a la meta para ganar el premio que el Señor nos está ofreciendo. ¿Sí? Entonces, Pablo recuerda su vida pasada como perseguidor de cristianos y sin duda alguna de esas memorias aún le traían dolor, ¿sí? Porque usted sabe que el apóstol Pablo, antes de ser convertido Saulo de Tarso, vivía bajo la ley, vivía duro por ahí, ¿sí? Entonces, él recuerda y nos da este consejo. Podremos decir que por razones del perdón que Pablo había experimentado, podía recordar, fíjate bien, ¿sí? Redentoramente recordaba, pero recordaba con un nombre, perdonando. Y esto es importante. ¿Cuántos errores hemos cometido? ¿Cuántos errores seguimos cometiendo? Pero ya estamos en Cristo, ya no estamos en el mundo, ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia, y la gracia de Dios nos ayuda a reconocer nuestra falta. ¿Pido perdón o perdono? Esto es lo que nos va a ayudar en nuestro matrimonio. Ahora vemos los males y el pecado. Fíjate muy bien, esto es muy importante. ¿Sí? La Biblia, de manera característicamente honesta, recuenta un momento oscuro en la vida del rey David. No sé si lo recuerdas. David, rey de Israel, ve a Betsabé, ¿sí? La esposa de un general leal suyo. ¿Dónde estaba esta mujer? ¿Dónde? Bañándose. Ay, jole, bañándose en el río. Y David salió a tomar aire fresco, se lo voy a parafrasear, y sale ahí al balconcito y así a lo lejos dice, ay, ¿quién andará por ahí? Se estaba bañando, una mujer, él la vio, él dice en su mente, esa mujer tiene que ser mía, la manda a llamar y se sabe usted la historia, ¿sí? Entra David con esta mujer y el esposo de esta mujer era un hombre leal, era un hombre, ¿sí?
que realmente obedecía a su rey. Pero fíjate muy bien, cuando vemos toda esta parte del proceso que David hizo con esta mujer, ¿sí? Vemos que entiende que comete el error, que comete el pecado, pero al momento de recibir así como esa parte de el remordimiento, podemos decirlo, entonces él dice, oye, cometí un error. Él lo piensa. Híjole, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿cómo lo voy a tapar? Eso es algo que tenemos que aprender de parte de Dios. Cuando Dios te está diciendo, tienes que reconocer tu falta. Él cometió un pecado, sí, pero después tuvo un arrepentimiento. Tuvo un arrepentimiento. Y eso es algo que tenemos que aprender nosotros, de reconocer nuestro pecado y ir delante de Dios a un arrepentimiento. Entonces, vemos que todo esto nos ayuda, pero tenemos que practicarlo, porque no solamente se queda en una enseñanza, se tiene que vivir todos los días. A ver, les hago una pregunta. Si por ahí usted puede abrir su micrófono, poner su manita, ¿sí? Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han pecado o siguen pecando? ¿Cuántos? Aquí decimos que todos seguimos pecando consciente e inconscientemente. ¿Habrá un pecador? Todos sí, somos pecadores. Soy una pecadora. Seguimos pecando, pero ¿sabe por qué? Porque somos humanos. Porque dentro de la vida del cristiano tenemos que llegar a una práctica todos los días. No solamente es decir busco a Dios, sino practicar su palabra para que esto que el Señor nos habla pueda edificar nuestra vida, pueda traer bendición a nuestra vida. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios nos va llevando poco a poco. Entonces, esto es importante que nosotros lo vivamos. Mira, Salmo 51, ¿sí? Quiero que escuches el Salmo 51 en el verso 1. Dice así: por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Irreprochable tu juicio. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Fíjate bien cómo habla aquí, ¿sí? Limpia mi pecado, ¿sí? Ajá, limpia. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad, soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad, dice ahí el salmista, tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Algo que el salmista está hablando a su Señor y le está diciendo, sí, lo reconozco. Y dentro del matrimonio, para que sea duradero, tenemos que aprender a reconocer. Esto no es fácil, yo sé que no es fácil, pero en la práctica, así como tú elaboras o desarrollas bien tu trabajo, la práctica, cuando ya dominas tu celular, ¿cuántos a veces los ves manejando y chateando? Ya dominan ahí el chat manejando, y eso es peligroso, pero es una práctica, ¿verdad? Cuando vas hablando en tus manos libres ahí, vas arreglando asuntos y manejando, ya es algo que dominas, lo practicas, ¿verdad que sí? Ahorita que están ahí en el pozole, ¿cuántas veces lo tuviste que hacer y hacer hasta que llegara a quedar delicioso como se lo están ahorita disfrutando, ¿verdad? Pozole. Entonces, práctica, todo es práctica. Practica el perdón, practica el arrepentimiento, porque todos somos
pecadores. Entonces, el perdón y el caer bien. Fíjate muy bien, vamos a otro punto que es importante. El perdón no significa que nos tiene que caer bien la persona, ¿sí? Shirley tiene un esposo que la trata casi al diario como un perro. Te voy a platicar esta historia. Y todos los días como una sirvienta. O sea, es un maltrato. Nunca ha dicho este hombre que le ama. Nunca le ha valorado, ni apreciado, ni tampoco la ha animado. En público habla de su matrimonio con entusiasmo, pero es solo hablar de dientes para afuera para su audiencia. El esposo de Shirley le ha insultado, rechazado y aún golpeado. Es una historia que te platico aquí, pero ¿cuántas historias así podemos ver en el mundo? Ahí, con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos. Por razón de sus circunstancias, fíjate bien, no le es posible a ella huir de la casa, ni le puede echar fuera a él. Entonces Shirley ha aprendido a desahogarse de su enojo, de su dolor y de su indignación. Perdona a su esposo, pero no le cae bien. ¿Cómo puede hacer esto? Ella le ama, por lo menos de la manera en que amamos a otros enemigos, ¿sí? Porque en verdad este hombre trata a su esposa como si fuera su enemigo. Ella le podría amar como un amigo y aún como un amante, si solo le dejaría. Dios no le pide a Shirley que le caiga bien su esposo, solo que le ame. Historias duras de muchos matrimonios. Pero, ¿qué tenemos que aprender de esto? Fíjate muy bien, el valor. Dios nos ha dado un valor incalculable. Valemos la sangre de Cristo. Y muchas veces las mujeres, en vez de buscar ayuda con Dios, prefieren vivir ahí, se malacostumbran. O los hombres, ¿verdad? Entonces, esto del perdón, tenemos que aprender a hacerlo, ¿sí? Y amar a las personas, porque no se trata de pedir perdón, pero no me cae bien. Se trata de pedir perdón y de aprender a amar a la persona, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios, porque la gracia nos ayuda en todo. Acuérdate cómo el Señor nos muestra, ¿sí? Antes vivíamos bajo la ley que se tenía que cumplir y era difícil. Yo creo que pecaban más tratando de cumplir la ley que viviendo bajo la gracia, porque bajo la gracia esto nos está ayudando bastante, ¿sí? ¿A qué? A entender que solamente con Dios podemos llegar a ese punto de pedir perdón y de perdonar, de amar y de ser amado, ¿sí? Entonces, ¿el perdón es importante en nuestra vida? Sí. ¿En dónde? En todas las áreas, con todas las personas. Así de que este domingo es muy maravilloso, muy especial para cada uno de nosotros, porque si te das cuenta, Dios nos da la oportunidad de abrir los ojos. Dios nos está dando la oportunidad de ver a nuestra pareja ahí, ahorita que a lo mejor han de estar todavía en cama, han de estar preparando el desayuno por allí, el matrimonio, por allá está el varón escuchando, la esposa por acá también preparando algo, pero escucha, oye la palabra y ponla en práctica. Dale gracias a Dios porque este es un día maravilloso, este es el día que ha hecho el Señor para gloriarnos en Él, para gozarnos en Él. Entonces, no permitas que el enemigo eche a perder estos grandiosos días. No permitas. Recuerda que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, todo lo que vives un día, ¿sí? Aprende a vivirlo correctamente, prácticamente con la palabra, perdonar, pedir perdón y buscar el amor del Padre para poder amarnos a nosotros mismos y poder amar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra vecina. ¿Por qué? Porque si practicamos el perdón, entonces vamos a aprender a amar. Vamos a aprender a amar, porque Dios es amor. Dios te ama. Dios me ama a mí, no sé si te ama a ti. ¿A ti te ama Dios? Mucho. ¿Sí? Y nos acepta como somos. Somos pecadores, somos débiles, pero no acepta el pecado. Esto es muy importante. O sea, Dios reconoce que la vamos a regar, sí, pero no quiere decir que, ay, deliberadamente ya voy a estar pecando. No, tenemos que aprender. El perdón es vital, es algo que nos va a ayudar
como hijos de Dios a llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Entonces, no sé si esto nos esté ayudando, nos esté recordando algo para nuestra vida personal, para nuestro matrimonio, porque de ahí nace el amor. De ahí nace el amor. Acuérdate, Dios es amor, esa es la base, ese es el fundamento. Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la base, ¿sí? Cristo dio su vida por amor, para rescatar la nuestra, el amor del Padre, el amor incondicional, el amor ágape, el amor. Ese es el amor de Dios, ese es el amor que necesitamos cada uno de nosotros para poder aprender a perdonar y a pedir perdón. Así es. Yo creo que David conocía el gran amor de Dios para su vida, porque esto que él hizo, el rey David, al estar con una mujer ajena y después mandar matar al esposo, y bueno, él tuvo que venir delante de Dios con un corazón transparente, porque realmente Dios sabía lo que había hecho. Dios supo sus intenciones desde el principio. Dios sabía qué es lo que estaba cometiendo, ese gran error. Entonces, Dios nos conoce perfectamente y sabe la intención de nuestro corazón, sabe la intención de nuestros pensamientos. Él lo sabe todo. Pero aquí el rey David fue delante de Dios. ¿Puedes imaginar cómo fue el rey David con su corazón todo desgarrado, diciendo: por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí? O sea, yo creo que no era una oración superficial, o sea, tuvo que desgarrar su corazón delante del Padre, y sabía que aún que él había pecado, Dios lo amaba. Él lo sabía. Es por eso que fue delante del Padre y empezó a darle esta oración, porque esta oración del Salmo 51 habla de ese arrepentimiento que David tenía, porque él sabía lo que había hecho y sabía que Dios lo conocía y sabía que el Señor, que Dios era tan grande y tan misericordioso, y pues era el rey David, pues era el rey, ¿sí? Entonces esta oración donde viene el Salmo 51, de verdad, aquí nos enseña de que nosotros vayamos delante del Padre, primeramente a pedir perdón a Él. Y bueno, con nuestra pareja, el Señor nos va a dar gracia, el Señor va a tocar su corazón de alguna falta que tú hayas hecho para que nos perdone. Pero tú primeramente, tú y yo, tenemos que ir delante del Padre, así como el rey David. Nosotros podemos decir: ay, sí, pero pues yo no maté, ¿verdad? A lo mejor nomás le eché la miradita a la compañera o le agarré la mano, no lo sé qué hayas hecho, pero es pecado delante del Padre, porque tú tienes a tu esposa, tienes que tener honra a tu esposa, fidelidad. Entonces, yo te digo, la palabra de Dios nos enseña realmente cómo el Señor nos ama, pero también nos enseña cómo debemos de ir delante de Él a pedir perdón a Dios y después a tu esposa o tu esposo, ¿verdad? O a la persona que te pueda causar una herida, ¿verdad? Ok, entonces, vemos en Romanos capítulo 12, verso 18, algo muy interesante. Romanos capítulo 12, verso 18. Fíjate lo que dice la Escritura, ¿sí? Vamos a buscar lo que el Señor habla, lo que el Señor nos muestra, y tenemos que vivirlo, ponerlo en práctica. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Hasta donde dependa, hasta donde ustedes puedan, dice ahí la palabra, hasta donde ustedes puedan. Y esto es importante, ¿sí? Vivirlo, aprenderlo y compartirlo, ¿sí? Tenemos que aprender, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Depende de nosotros, depende de nosotros. Entonces, el perdón va a traer siempre una reconciliación. Pero algo que pasa en los matrimonios es curioso, porque mire, un matrimonio siempre está deseoso de estar con su pareja. Entonces, a veces perdonamos por conveniencia, porque ¿a quién no le gusta la reconciliación? ¿A quién no? A ver, dígame. A ver. Sí, porque estoy enojado ahorita, no, pues
en la mañana, luego llega la tarde, estoy molesto todavía, pero luego ya va a acercarse la noche y tú dices, caray, o la esposa o el esposo, ¿verdad? Quiere estar en la intimidad, quiere estar ahí en la relación, en el sexo, entonces tú dices, oye, mi amor, ya no estés enojado, ándale, ok, está bien, te perdono, sí, está bien. ¿Por qué? Porque sabes que va a haber una reconciliación, pero la herida puede quedar abierta. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a perdonar. Por eso depende de nosotros. Nuestra parte, nuestra forma de entender el perdón es a través de la Biblia, no de las emociones. Porque si no, esa herida siempre va a estar regresando, te va a estar causando daño. Entonces, solamente perdonas de dientes para afuera para tener una buena reconciliación, para que ya no estés peleando. Mucha gente vive así, muchos matrimonios así viven de apariencia. ¿Por qué? Porque sí, déjala, ya le dije que la perdoné, pero ya después viene la mía. Después yo me desquito. ¡Wow! Eso es terrible. Vemos la historia de Shirley, cómo este hombre la maltrata, la humilla, la menosprecia, pero aún así ella está con esa decisión de perdonar, aunque él no tenga una buena actitud. Y yo creo que el perdón, esto nos va a ayudar porque hay gente que no tiene a Cristo. Tú tienes a Cristo en tu corazón y tú tienes que demostrar que verdaderamente Dios está en tu vida, ¿sí? ¿Qué haría Jesús si estuviera en tu lugar? Acuérdate. Y esto lo hemos aprendido en estos años de conocer la palabra porque hemos llegado a puntos muy, muy fuertes en nuestra vida con personas. Y recuerdo que mi esposa tuvo un conflicto con una persona y estaba molesta y pues obviamente se expresaba de la situación de la persona y alguien de la iglesia le dijo, ¿y por qué no haces y le pides perdón? No, pero ¿por qué yo? Imagínate, si ella me hirió, sí, pero tú tienes a Cristo. A lo mejor ella todavía no lo tiene. Ve tú. Porque nosotros tenemos que tomar la iniciativa. ¿Realmente Dios está en tu corazón? Entonces inicia tú. Aunque tú no hayas tenido la culpa, inicia. ¿Por qué? Porque es tu decisión. Por eso dice ahí, si es posible, en cuanto dependa de vosotros o de nosotros, estar en paz con todos los hombres. De ti depende tener una vida de paz o una vida de conflicto. Hemos preferido, mi esposa y yo, a tener una vida de paz, porque es más chido, más relajado, más emocionante, más vibrante y más llenos de bendición. La vida de paz es la única que Dios te puede ofrecer. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí está por ahí o ya se durmió? Contésteme, por favor. Necesito tener la respuesta por allá porque... Estamos apuradas en el pozole vendiendo. Eso. Hey. Ok. Al ratito llevo mi cazuela para que me dé pozole. Barranquilla, Colombia presente. Gloria a Dios. Excelente. Gracias. Muy bien. Vamos a ver el perdón y los privilegios. Fíjese muy bien. El perdón no significa que automáticamente restauramos los privilegios que han sido sacrificados por medio de la ofensa. Supongamos que el esposo de una mujer le es infiel. ¿Cuántas historias hemos escuchado acerca de esto? ¿Sí? Queriendo hacer las cosas, la cosa cristiana, ella va al pastor para consejos. Va y pide un consejo. El pastor, un hombre compasivo y tal vez un poco legalista, le dice que debe perdonar a su esposo. Hasta aquí todo va muy bien. Entonces ella hace la pregunta. ¿Eso significa que tengo que compartir mi cuerpo con él, aunque él está yendo a la cama con otra mujer? Ouch. Porque es una pregunta que la mujer se hace. O sea, yo lo perdono, pero, o sea, ¿cómo? Aunque él siga con su amante, yo tengo que estar con él, compartiendo mi cuerpo. El pastor, pensando que está haciendo lo que es debido, dice que ella tiene que dejar a su esposo y tener relaciones. ¿Sí? Entonces, muchos de nosotros no estaríamos de acuerdo con este consejo. Animaríamos a la mujer a perdonar a su esposo, pero también insistir en su fidelidad. A él no le tocan los placeres sexuales hasta que los de ella son los únicos que tiene. En estos días de enfermedades transmitidas por el sexo, esa es otra razón por la que debemos siempre seguir este camino. ¿Qué quiere decir? Fíjese muy bien.
Es algo tan importante y tan íntimo en la vida de la mujer, porque la mujer ha sido mal acostumbrada. El perdón es, ¿para quién es el perdón? ¿Para quién es? A ver. Para mí. El perdón es para ti. Aunque la otra parte te diga, no, que sabe que hay, que te maltrata, el perdón es para ti. Porque la sanidad viene a tu vida. El amor de Dios viene a tu vida, el amor del Padre viene a tu vida. Entonces, te tienes que buscar el consejo de Dios, sí, de tu pastor, pero también tienes que buscar a Dios, porque vas a entrar en un proceso. O puede ser al revés, ¿no? Si el hombre ha sido traicionado por la mujer tuvo un adulterio, todo esto es importante. No te dejes llevar por las emociones, no te dejes llevar por lo que la gente diga, los amigos, esos amigotes que siempre están echando a perder lo que Dios ha unido, esas amiguillas que se sienten muy íntimas, que son las primeras que te dicen, pues tú también, pues ya déjalo. No, dependemos de Dios, no dependemos de la gente, dependemos de Dios. ¿Qué harías? Tienes que tener esa comunión, esa intimidad con el Padre para que realmente pueda venir ese privilegio de ser hijo de Dios, ¿sí? Porque al momento de cuidar tu cuerpo, eso es importante. No tienes que mezclarte con el pecado. No tienes que mezclarte con el pecado, aunque sea tu esposo o tu esposa. Tienes que guardarte para el Señor y tienes que creer que él o ella va a entrar al proceso, va a entender el perdón, va a llegar un arrepentimiento y Dios va a hacer la obra en tu matrimonio. Aquí entra de que tú perdonas, pero él tiene que pedirle perdón a Dios por el pecado. O sea, tú perdonas porque tú conoces al Señor y te está pidiendo que perdones, es para ti. Pero no quiere decir que la persona que te está haciendo infiel o que te está fallando, él ya se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Porque cuando él se arrepiente o ella se arrepiente y va delante del Padre a pedir perdón, entonces él recibe el perdón y viene una restauración, ¿verdad? Entonces, acuérdense, el perdón es nuestro, pero obviamente, pues esto que está aquí escrito, digo, wow, pues yo creo que tú querías, o sea. Esa es la pregunta. Ajá. Buscar a Dios, esperar, porque mire, el perdón encamina a la restauración. Entonces, cuando yo perdono, cuando yo demuestro que Dios está en mi vida, que Dios está en mi corazón, entonces yo tengo que perdonar, ¿sí? Pero el perdón va a encaminar a la otra persona a una restauración. Entonces, yo tengo que poner un alto y decir, sí, te perdono, ¿sí? Porque amo a Dios y quiero aprender a amarte por esa falla que tuviste. Te perdono, pero va a haber una, ¿qué? Restauración en tu vida, porque Dios te ha perdonado también. Entonces, todo esto es importante, no lo tome a la ligera, no diga, ay, pues ahí luego que se le baje. No, esto es importante, ¿sí? Porque mire, el día que parte uno, no sabe cómo queda el corazón del otro, de verdad. Hay tanta gente que he escuchado que dice, ay, si me lo dejara tantito, si yo con tantito para pedirle perdón, para decirle cuánto lo amo, cuánto la amo, o sea, ya no hay tiempo. Por eso Dios nos da todos los días. Por eso dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Bueno, vamos terminando aceptando el perdón de Dios. Esto es importante porque todo el proceso que llevamos del perdón, todos estamos viéndolo, estamos hablando, a lo mejor algunos ya lo han vivido en carne propia, con infidelidades, con heridas, sí, quizá otros no, pero prevéngase, no espere a que caiga así de sopetón el pecado. Busque a Dios en todo tiempo, ¿sí? La vida es un reto, fíjese muy bien. Al tratar de hacer frente a la vida, relacionándonos con otros, todos causamos dolor y todos recibimos dolor. Jesús nos dio la clave de cómo sanarse con estas palabras. No juzgues y no seréis juzgado. No condenes y no seréis condenado. Perdonar y ser perdonado. ¿Sí? Lucas 6:37 nos habla de esto. Entonces, aceptamos el perdón de Dios, pero también tenemos que ponerlo en práctica. Ahora, la oración modelo nos enseña también esto.
Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros. Y fíjate que lo decimos y lo decimos, pero no lo hacemos. Perdona mis ofensas, perdona mis pecados, como también yo voy a perdonar. ¿Y cuántas veces mentimos, verdad? ¿Cuántas veces echamos por ahí un cotorreo, un choro y no lo ponemos en práctica? Entonces, aceptemos el perdón de Dios. Si realmente tú crees en el perdón de Dios, entonces tú tienes que practicar el perdón y esto te va a ayudar muchísimo. ¿Sí? Espero que esto ayude a tu relación, espero que esto ayude a tu vida. Perdone, ¿sí? Es lo mejor para usted, perdone. Es lo mejor que usted puede hacer con la ayuda de Dios. Presente a los demás que realmente Dios está en su corazón. Entonces no juzgue para que no sea juzgado, no condene para que no sea condenado y perdone para que usted también sea perdonado. Reciba el perdón de Dios en esta mañana. Reciba la palabra de Dios en su vida y realmente si usted es entendido a la palabra, usted va a ser una persona que practique la palabra y que su vida va a ser transformada todos los días porque sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Ama a su pareja? Demuéstreselo reconociendo su falta y pidiendo perdón verdadero. Con el amor del Padre, todo se puede.